días, jóvenes. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Agradezco al Comité de Jóvenes por esta distinción que me hicieron para estar hoy con todos ustedes con un tema que paradójicamente me apasiona, pero que pues es muy difícil tratarlo, ¿no? Y entenderlo, como es el tema de las mujeres madres en situación carcelaria y particularmente de cómo viven ellas en esos escenarios tan difíciles, ¿no? Entonces, por allí traigo una ponencia que es, a ver, no es el seminario, es la conferencia. Ponencia Sonora Octubre. Ponencia. Sí. Bien, con su permiso, yo soy una persona muy tranquila, pero de mente muy inquieta, así que no puedo estar sentada. Entonces me voy a poner de pie con el permiso de ustedes. Tampoco me gusta leer mucho. Bien, el tema que fue motivo de mi tesis doctoral, que es la maternidad en prisión, un análisis a la luz de la sociología y los estudios de género. Veo ustedes que es un tema bastante álgido, bastante difícil de entender y comprender, porque aquí vamos a manejar tres ejes: lo que es la maternidad, lo que es el sistema penitenciario y lo que es el Estado, ¿no? Entonces son tres situaciones que, si lo analizamos a la luz del pasado, podemos entender el presente. Entonces, quiero empezar primero con lo que es la prisión, ¿no? Estado, maternidad y prisión. Pero voy a empezar con lo que es la prisión, considerada una institución totalitaria. Desde el siglo XVIII, Jeremy Bentham sino que constituye lo que es la prisión en sí como una forma de castigo. En el pasado, si revisamos los anales de la historia, veremos que la prisión solamente era un espacio de retención. ¿Creen ustedes, bueno, por qué de retención? Sí, porque nada más retenían a la persona y después la castigaban, y el procedimiento siguiente podría ser el destierro, la lapidación, y ya cumplía su castigo. Revisamos la historia y vamos a ver que desde sus inicios la prisión es una institución defectuosa. ¿No corrige nada? ¿O sí? Díganme ustedes. No resuelve ningún problema, ¿no? Al contrario, empeora. Al contrario, ¿sí? La prisión y cárcel son dos escenarios diferentes. Nosotros tomamos como sinónimo lo que es prisión y cárcel, ¿sí o no? Pero entre una y otra hay una pequeñísima diferencia, ¿sí? La sentencia. Cuando estás sentenciado, ya eres un prisionero. Claro que aquí en México abusamos de la prisión preventiva. Ustedes dicen, bueno, ¿por qué abusamos de la prisión preventiva? Sí, porque tomamos al delincuente y luego lo llevamos a la cárcel y lo dejamos, ¿no? Entonces, por eso y por muchas otras razones, las cárceles están sobrepobladas, hay cotos de poder, etcétera, etcétera, que ya vamos a ir analizando. Entonces, lo que quiero que quede claro es que la prisión no resuelve nada. Por allí nos decía Goffman que la prisión es una institución totalizadora, ¿sí? ¿Por qué? Es una institución en la cual la persona que ingresa se desprende de su yo.
acata órdenes. ¿Sí? La persona, incluso su nombre, muchas veces también cambia en prisión. Para hacer un número. ¿Perdón? Para hacer un número. Puede ser un número, afortunadamente, bueno, en lo que atañe a mi estado, pues todavía por número no se maneja, ¿no? Pero entrar a una cárcel es bastante denso y es bastante fuerte, ¿no? Tiene uno que estar preparado. Incluso cuando yo estuve recorriendo, hice el mapeo de todas las cárceles en mi estado, las primeras semanas estaba yo convencida de que los que estaban allí eran inocentes, porque esa es la presunción, ¿no? Aún y cuando tengas unas sentencias, ellos dicen que son inocentes. Bien, entonces quedamos de acuerdo que la prisión no resuelve nada, es una institución totalizadora, en la cual pues voy a seguir repitiendo lo que muchos autores dicen, es una escuela del crimen, ¿no? Por allí hay dos autores muy importantes, que es Darío Melosi y Massimo Pavarini, que tienen un libro muy importante que es Cárcel y Fábrica. Es muy obligado el título porque ellos empiezan a trabajar lo que es las cárceles, obviamente en Europa, desde el siglo, más allá del siglo XVIII hacia atrás. En México empezamos a hablar de las cárceles, del sistema penitenciario a través de las leyes de India de 1628, ¿no? Y ya después tenemos, acuérdense, por ahí hubo una cárcel muy famosa, la de Lecumberri, los horrores que se vivieron allí. Y bueno, los horrores que se siguen viviendo en el sistema penitenciario, solo como una manera de comparación de lo que nos cuesta mantener a una persona en prisión. Diariamente se presume, según los datos del Sistema de Seguridad Pública Nacional, que un reo nos cuesta entre 100 y 140, 130 o 150 pesos diarios. Estamos hablando que anualmente aproximadamente el Estado gasta más de 8,000 millones de pesos en los poco más de 240,000 personas en prisión que hay en el país. Y curiosamente, los estudiantes de Ayotzinapa se les destina 30 pesos diarios para su manutención, para su alimentación. Entonces yo cuando leí ese dato dije yo, Dios mío, no puede ser, 30 pesos, y a las personas que estamos manteniendo en las cárceles estamos gastando un promedio de 100 a 150 pesos diarios. ¿No? Entonces vean las cifras, más de 8,000 millones de pesos destinados a la manutención de más de 240,000 personas que hoy en día están en prisión. Pero de este porcentaje, 11,000 mujeres son parte de 240,000 personas. Esto es curioso porque cuando yo empecé a trabajar este tema de las cárceles, en el 2002 habían 6,000 mujeres en prisión. En el 2002. En el 2006 la cifra se incrementa a 7,000. En el 2011 estamos hablando de 8,000. Y las últimas cifras hablan de 11,000 mujeres. Vean ustedes cómo se ha ido incrementando la prisión, las mujeres en el sistema penitenciario, y vamos a ver por qué delinquen las mujeres. Ahí hay un libro muy interesante de Marcela Lagarde, que se llama El cautiverio de las madresposas, putas, presas y locas. Es un libro. Entonces ella no habla propiamente de la prisión, sino habla del cautiverio. El cautiverio en términos de género. Entonces yo hablo del cautiverio, pero en la prisión. Desde luego hay muchos autores que debemos
de recurrir para entender esto, ¿no? Entonces, quedamos con el hecho de que la prisión hoy día, además de ser onerosa para el Estado mexicano, ¿sí?, se ha comprobado de que no readapta a nadie. Voy a utilizar el término readaptación, aunque se habla también de reinserción social. Y antes de reinserción social era la regeneración, después pasó a la reinserción, regeneración, readaptación y reinserción social. Es cuestión de semántica nada más, porque si tú le preguntas, o si ustedes preguntan a una interna, como es el caso de su servidora, y las cuestionaba yo, ¿qué era para ella la readaptación social? Pues nada. Aquí hay dos caminos, el que se quiere echar a perder o el que quiere salir. Para ellas la readaptación o la reinserción o la regeneración no significa nada. Y yo me pregunto, ¿puede haber reinserción social cuando tenemos una sobrepoblación carcelaria del más del 40%? Ustedes hagan su deducción, ¿no? Cuando, de acuerdo a la Constitución, y por allí me tomé la libertad de traerla, el artículo 18 constitucional sobre la cual se basa la readaptación social, nos dice, la nueva con su última reforma, ¿sí?, la reforma en materia de derechos humanos, capítulo 1, no concerniente a la readaptación, pues tenemos que ir al artículo 18 constitucional, que es la base del sistema penitenciario, ¿no?, sobre la cual dice que la persona en prisión tiene que cumplir ciertas actividades: deporte, educación, trabajo, cultura y derechos humanos. Paradójicamente, ¿no? Y quien se encarga de hacer el análisis de todos estos rubros, ¿sí?, del diagnóstico, es la Supervisión Nacional de las Cárceles, que está patrocinada por los derechos humanos. Mañana vamos a ver paradójicamente en qué consiste eso, ¿no? Bien, ahora me quiero remitir al segundo punto, que es el punto que nos trae aquí, que es la maternidad, ¿no? Es una construcción social, cultural e ideológica reificada por todas las instituciones sociales existentes: gobierno, la familia, la escuela, la religión, la residencia. La maternidad para las mujeres en prisión es también una forma de vida, una forma de adquirir una identidad y una manera de hacerse visibles a los ojos de estas. Vean ustedes que aquí también, pues, tengo que tocar, quieras o no, lo que es el género, ¿sí? Se habla de género o de géneros en plural, depende de los autores que revisemos, ¿sí? Porque, pues, obviamente, por allí decía Simone de Beauvoir que hay solamente dos tipos de género: los seres humanos y las mujeres. Así decía Simone de Beauvoir. Vean ustedes, o sea, hasta dónde llegaba a decir, porque ella, sin querer, retomó que dijo: la maternidad pues no es una obligación para las mujeres, pero vemos que es un orden social. Vivimos en una sociedad patriarcal cuyas estructuras están formadas en base a los ideales del hombre.
Entonces, ahí para desentrañar toda la madeja que hay sobre el género, pues yo creo que necesitaríamos un coloquio de 3 o 4 horas para poder llegar a una conclusión de lo que es el género. Pues es la construcción social que nos dice qué es lo que le corresponde, los roles asumidos para hombres y los roles asumidos para mujeres. Y hablo de mujeres en plural, ¿sí? Elizabeth Parinter, una de las autoras que habla sobre los mitos de la maternidad, si ustedes la revisan, dice que la maternidad en el siglo XVI, XVII, XVIII fue negociada. ¿Por qué? Porque las mujeres, acuérdense que hubieron dos mujeres que marcaron el hito en la revolución femenina: Olimpia de Gouges y, ayúdenme con la otra, Mary Wollstonecraft, en Inglaterra, con la reivindicación de las mujeres. Dice Olimpia de Gouges, decía, bueno, pues es que las mujeres tenemos derechos, nacimos iguales. Fíjense la frase que ya desde ese momento Olimpia de Gouges manejaba. Dice, las mujeres nacemos iguales a los hombres y debemos de tener los mismos derechos. Eso lo decía Olimpia de Gouges en 1791. Y debemos tener los mismos derechos. Ya me estoy metiendo en la clase de mañana. ¿Ah? Entonces, la maternidad es una construcción simbólica para todas las mujeres y que nosotras reproducimos, pero que ahora tenemos la libertad de decidir si queremos ser madres o no. Eso es lo bueno de los estudios de géneros, de las luchas de las feministas, porque son diferentes. Una cosa son los estudios de género, otra cosa son las luchas feministas y la lucha de las mujeres. Son 3 escenarios diferentes. Además, el término feminismo es de reciente creación, en el siglo XIX, 1830. Se le debe curiosamente a un varón, pero se lo apropia a una mujer. Pero más que acusadas somos. ¿Ah? El llamado, bueno, sexo débil, ¿no? Bien, pero quiero empezar este tema de la maternidad con una frase de una interna, una frase que a mí me caló, porque pues ¿qué acaso soy una mala madre por estar en prisión? Cuando me dijo eso yo me quedé plop, porque ¿se puede ser una buena madre estando en prisión? Es pregunta. Porque ¿hay malas madres fuera de prisión? Los autores dicen que para considerar una buena o una mala madre, pues tiene que haber el aspecto legal, el aspecto moral y el aspecto de la salud. Si tú cumples con esos 3 requisitos, eres buena madre. Por eso me dijo un interno, no, pues yo me considero una buena madre aún y cuando no esté con mis hijos aquí. Y en este sentido, muchas de las mujeres que entrevisté se consideran buenas madres. Ellas nos dicen, bueno, sí cometí un delito y lo estoy pagando. Acuérdense del estigma de Goffman. Y ese estigma, desafortunadamente, se transmite a los hijos. Es que tu mamá está en la cárcel, es mala. Sí, como dicen, estoy en la cárcel, estoy pagando un delito y cuando salga voy a ser una persona normal.
¿Será acaso eso posible? No. No, porque siempre va a cargar con ese estigma de haber estado en la cárcel toda su vida, aun y cuando haya pagado su delito. Por allí me encontré un caso de una chica que escribió este libro, bueno, un pequeño libro, es madre, fue un caso muy sonado en mi estado. Este librito se titula La Gaviota, mi vida a través de Yolanda Trujillo. Les voy a contar la historia de este librito. Para conseguirlo tuve que recorrerme todo el centro histórico de mi estado, porque la interna, la gaviota como ella se llama, acuérdense que les dije que en la cárcel hasta los nombres se cambian. Entonces la gaviota me dice, es que Yolanda debe de tener un libro. Yo se lo di y ella tiene varios. ¿Y dónde vive? No, pues en el centro. Dame la dirección. No, pues en el centro. Pues en el centro, en mi estado no es muy grande, pero me costó trabajo encontrar. Iba yo por negocios, por fondas, y ya por último, a veces Yolanda Trujillo, Yolanda, hasta que di con Yolanda y me dijo, te regalo el último. ¿Y por qué les traje este libro? Porque es el de una madre que tiene más de 18 años que no ha visto a su hija. Les voy a platicar muy someramente el caso de esta mujer madre, porque aquí debemos entender tres cosas. Se llega a la cárcel siendo madre. Te haces madre en la cárcel. Es diferente, ¿no? Y lo sigue siendo. Yo llego y me hago de una pareja y me embarazo y tengo a mi hijo ahí, como fueron muchos de los casos que yo tengo narrados, ¿no? ¿Cómo ellas conciben la maternidad en prisión? Me decía una interna, es que aquí todas son madres de mis hijos o de mi hija. Dije yo, ¿cómo es esto? Sí, dice, mi hijo, yo lo puedo dejar allí y sé que nadie me le va a hacer ningún daño. Pero vamos a ver también cómo ellas usan a los hijos para tener ciertos beneficios. No crean que es muchas veces por amor que tienen a los hijos. A veces se embarazan para tener ciertas prebendas. ¿Ok? Bien. Este librito de la gaviota, que aquí al final, eso lo pueden checar en internet, está ciertos artículos sobre la gaviota, que fue detenida en 1996 y le impusieron la pena máxima por asesinato de una karateca que había ganado una medalla mundial. La gaviota, como así se llama ella, vean, por allí hay dos imágenes, no sé si se alcanzan a ver, de su hija y de su hijo. La única que lo visita es su hijo, y les voy a decir por qué. Es muy lacerante. De hecho, por allí estoy escribiendo, o ya escribí todo un capítulo sobre este caso, que cuando yo hice mi tesis, mi tutora me dijo, no te metas en problemas. Entonces, de por sí ya me había metido en problemas, porque es muy difícil entrar a las cárceles, no fácilmente te dejan. Bien, la gaviota, una chica de clase media alta, que vive en Sánchez Magallanes, decide estudiar en Puebla, se enamora de su maestro de karate, se casan, se van a vivir al estado de Tabasco, Sánchez Magallanes. La familia de la gaviota se dedica a la pesca y les va muy bien, pero a su esposo pues no le gustaba,
Entonces empieza a dar clases en un bachilleres, se enamora de una chica, lo sabe la gaviota. Se lo platico muy rápidamente, aunque esto son como 60 hojas. Y se muere la chica karateca, de nombre Noemí, y empieza una serie de investigaciones. Aprenden a la gaviota, aprenden al marido, los lleva en una primera averiguación, logran salir, pero en una segunda ella se queda y el marido se va libre. Entonces ahí hay una madeja que hay que descubrir, ¿no? Aquí lo que quiero resaltar es que ella se queda en prisión, el esposo se lleva a la hija y le deja al hijo. ¿Pero por qué le deja al hijo? Porque el hijo tenía un problema de malformación. Entonces él prefirió llevar a la niña, que no tenía ningún problema, y se regresa a Puebla y dice ella: tengo más de 18 años sin ver a mi hijo, no sé qué es de mi hija, no sé qué es de ella. La chica debe de tener ahorita como 23, 24 años, ¿no? La gaviota tiene un poema que lo he leído muchas veces, porque ahí está la respuesta al crimen que ella, su hermano y un cómplice, por 45,000 pesos hicieron. En este poema yo le pregunté: pero aquí está lo que tú hiciste, y se sonríe. ¿Verdad que aquí está la respuesta? Averígualo, me dijo. Entonces, yo creo que sí vale la pena que lo lean, si ustedes están de acuerdo. Sí. Bien. La gaviota, qué bonitas son ellas, las gaviotas. Cómo se disfruta verlas revolotear sobre el mar, buscando alimento para darse un festín. Se me antoja que es la chica Noemí con su marido, ¿no? A mí, no sé, pero transmiten paz, armonía, libertad, alegría y creo que hasta humildad. Son muchos poemas que ella escribe. De hecho, me regaló uno y ahí lo conservo. ¡Oh, qué horror! Una gaviota cayó al mar. Así de pronto, pobrecita, era joven aún. ¿Quién fue? ¿Quién se atrevió? Ya veo, fue un niño inconsciente jugando al cazador con su resortera. Probablemente el hermano. ¡Oh, Dios! Le atinó a otra más grande. Esta cayó a la orilla del mar, sobre la arena, la playa, la levantó y así herida se la llevó a la casa, la curó un poco del ala lastimada y la metió a una jaula. Presumo que es ella quien está en la cárcel. Llegó el padre del niño a casa, vio a la gaviota encerrada, lastimada, quieta ahí en la jaula y preguntó: ¿dónde encontraste esa gaviota, hijo? Se presume que su hermano la tiró en un fango, medio la descuartizó a la chica y la violaron y la descuartizaron y la tiraron a un matorral. ¿Por qué está herida y ahí encerrada? Entonces el niño respondió: la encontré en el mar, le quitó la vida a una gaviota joven peleando el alimento. Entonces con mi resortera la derribé y la traje para castigarla por ello. Aquí el sistema de justicia. ¿Pero por qué, papá?, cuestionó el niño, a lo que el papá contestó: hijo, aunque creo exagerada tu versión de que esta gaviota llegara a ese extremo con la gaviota joven, te creeré, pero dime, ¿quién te nombró juez? ¿Quién le dijo a él que matara a esa gaviota?
¿Pensaste acaso si esta gaviota puede tener a sus polluelos esperando alimento en el nido? Es solo una suposición, pero hijo, sin darte cuenta, hiciste lo mismo que la gaviota, dañar. Y lo que es peor, con gran ventaja sobre la gaviota. Ellas son de la misma especie, pero tú no. Tú eres más grande, más fuerte, tienes un arma. Si tu resortera, aparte de todo, eres más inteligente. Ahí está cuestionándolo, ella se está cuestionando, ¿no? ¿Ya me perdí? Eres un ser que tiene el privilegio de pensar. Ella solo actuó por instinto. Se presume que la chica es la que actuó por instinto. Bueno, hijo, dices que esta gaviota lastimó a la gaviota joven, tú a ella, y entonces yo te castigaré a ti, te daré una tunda y te encerraré en tu cuarto todo un mes. No, papá, gritó el niño realmente alarmado, no me castigues, no es verdad. Hay otra narración, pero voy a llegar al final. Por fin ya voló la gaviota a casa, al nido. Oh, no, es solo un sueño, aún tengo la jaula cerrada. Cuando ella habla de la jaula cerrada, se refiere a que ella todavía está en prisión, purgando una sentencia de 40 años. Lleva apenas 17, ahorita debe de llevar como 18 años en prisión. Entonces, en esta narración que ella hace, que es la primera, está la respuesta. ¿Sí? Imagínense, ella es la hija cuyo padre en sus 15 años le regaló un diamante, para que se den cuenta de que ella pertenecía a una clase bastante fuerte. Cuando la gaviota llega a la cárcel, obvio, 18 años en la cárcel, pues conoce el sistema mejor que nadie, ¿no? Conoce cómo se manejan, cuando llegan los cateos, cuando ellas dicen los cacheos. En las cárceles, además de cotos de poder, eres dueño de determinados espacios. Por allí platiqué también con una interna que manejaba el tráfico de drogas de todo el sureste. Cuando empecé a platicar con ella, yo no lo sabía. Ella mandó a pintar toda la cárcel de mujeres. Ella decía quién estaba en su celda y quién no. Ella cocinaba paella, las paellas. Le mandaban, no para ella, ¿no? Paellas. Le mandaba al director. Desde luego lo mejor. Y si no me dejan poner clima ni un baño propio, me dice. Entonces, ¿qué haces? ¿No? Cuando uno va a hacer una investigación, pues tiene prohibido ir a las celdas. Se ven para acá, vamos a mi celda. Y en su celda estaba ella, su hija, porque también su hija estaba en la cárcel por el mismo delito del tráfico, y estaba una amiga que es la que había aguantado las reglas que ella había impuesto para poder estar en su celda, una celda bonita, impecable, que le quería poner el clima, pero bueno, muy limpia. Y vean ustedes, las propias mujeres somos misóginas. Y discúlpenme, eso es una conclusión a la que he llegado, porque aparte de que somos mujeres, es la única punto en común. De allí, entre nosotras mismas, ¿no? Pero bueno, ya eso lo vamos a ver también mañana. Entonces ella me dice, siéntate, y agarra y baja un vaso, me sirve refresco, y llega una de las celadoras y me dice, ella no puede estar aquí, ¿te vas? Así con voz de mando, ¿te vas? Porque ella se queda aquí platicando conmigo.
¿no? Entonces me empieza a platicar todo su escenario, porque además hay que tener en cuenta que las internas te platican su historia de acuerdo a cómo la construyen, de cómo ellas la introyectan y ellas quedan, como diría Mary Nash, como ángeles del hogar. ¿Sí? Porque en la cárcel, dice Marcela Lagarde, en la cárcel se reproducen los estereotipos de género y se reproducen las condiciones del hogar. Y eso por allí no sé, no traigo una imagen, yo creo que sí traigo imágenes al final de cómo ellas reproducen el hogar en las cárceles. Ahí está, vean ustedes. Esta es una cárcel, es una cárcel del municipio es el Cerezo de Las Palmas, en Cárdenas. Ella es una fardera. Una fardera son las que roban en los centros comerciales, se las meten, y entonces hasta yo hice, porque pues cuando eres investigador te tienes que hacer el tonto muchas veces para que ellas puedan hablar, tienes que dar la confianza, ¿no? Le digo, bueno, explícame cómo robabas, ¿no? Yo entraba a las tiendas Chedraui, entraba a los Soriana, sacaba yo planchas, y cuando me dijo sacó planchas, ¿cómo puedes sacar una plancha si la tienes que tomar? Dice, te la metes entre las piernas con una falda larga y aprendes a caminar, porque lo practican, y ya las otras te están dando el pitazo de que si te cachan o no te cachan, ¿no? Vean ustedes, esto es toda la cárcel. Por eso digo que aquí en México no hay cárceles de mujeres, aunque dicen que son 11 cárceles exclusivas para mujeres. 11 cárceles, y eso que si nosotros nos vamos a la materia de derechos humanos, en las reglas mínimas, la regla mínima sobre el delincuente, hay un apartado que te dice cuando la mujer tiene un hijo en prisión, qué condiciones debe de tener la cárcel. Por allí hay un libro también de Concepción Llague, que es una escritora española, que dice que para evitar que los chicos se contaminen, deben de haber casas dentro de la cárcel. Eso es en España, ¿sí? Que hay sus espacios exclusivos, separados de la población, donde viven las mujeres purgando su condena con el esposo y los hijos. Chan, eso es un paraíso, ¿no? Dentro de la cárcel. Un sueño muy lejano en nuestro país. ¿Pero por qué? Pues porque son 11,000 mujeres. Y además, hemos de decir, o yo llego a la conclusión, perdón que les dé la espalda, llego a la conclusión de que cuando llegas a la cárcel pierdes tu estatus de condición de humano. Dejas de ser un ser humano y es el Estado, a través del sistema de justicia, quien se apropia de ti y te dice a qué hora te tienes que levantar, a qué hora te tienes que dormir y qué es lo que tienes que comer. Claro, por ejemplo, en el caso que les platicaba yo de la interna, pues obviamente ella tenía dinero, se cocinaba lo que quería, le pasaban su comida, los insumos para que ella pudiera cocinar lo que ella quisiera, y además les invitaba a los directores. Entonces, pues vean ustedes también cómo se da la corrupción allí, ¿no? Ella era la que tenía el mayor coto de poder, y su gran preocupación, porque de hecho ya ella salió libre, y ella me externó: mi gran preocupación en estos momentos es dejar a mi hija aquí. Y dejar a mi hija, ¿por qué? Porque su hija era violenta y podía meterse en problemas. Pero ella tenía un coto de poder
de una mitad de la cárcel, porque la otra mitad pertenecía a una señora que también era traficante en gran escala, dueña de muchos edificios en el estado, que ella decía quién sembraba y quién no. Cuando yo llego y le entrevisto, es una señora enorme, vean mi estatura, con chanclitas y bla bla bla. Me dice, mira niñita, así me dijo, mira niñita, aquí yo mando. Y aquí se hace, de aquí para acá se hace lo que yo quiero, porque además son valores entendidos, ¿no? Por allí Víctor Hugo Mamani, un escritor latino, dice, la proxémica en la cárcel no existe. ¿Por qué? Porque los espacios son compartidos. Hasta eso pierdes cuando llegas a la cárcel. Los espacios son compartidos. Y tú no puedes decir a dónde vas o qué haces. O sea, no puedes moverte de este círculo. Y dicen las presas, al menos en mi estado, pues yo aquí yo soy libre aquí, me dice. Lo único que no puedo hacer es salirme porque está esa barda que me lo impide. Y esa barda que está allá, que somos nosotros, vemos y juzgamos a las que están adentro. Y las que están adentro nos juzgan a los que estamos afuera. Y retomamos el caso de la maternidad, porque nosotros concebimos, son malas mujeres. Y nuevamente asociamos el género porque son constructos socioculturales. El orden social nos dice que las mujeres debemos de andar de rositas, bonitas, bellas, sensuales, bla, 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 bla. Son los estereotipos de género. Pero luchamos por la igualdad, y acuérdense que viene el feminismo de la primera generación, ¿sí? La primera, la segunda, la tercera ola del feminismo, el feminismo radical, el feminismo de las libertadoras, bla, 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 una serie de feminismos que lo que al final queríamos es que las mujeres fuéramos visibilizadas. ¿Acaso no somos visibles? Pero esto se complica más. Si nosotros afuera padecemos, imagínense adentro, en un sistema patriarcal donde estas estructuras permean todas las instituciones y el sistema penitenciario no se sale. Entonces es diferente para una mujer vivir la cárcel, y más aún se recrudece cuando eres madre. Aparte de que cuando entras a prisión se rompe el ciclo familiar. ¿Y qué consecuencias trae? Bueno, el marido, para empezar, te olvida. Y más cuando te cae la sentencia de 10 años, 5 años, 4 años, te visita el primer año, el segundo, el tercero y el cuarto se desaparece. Eso no lo digo yo, eso me lo dijeron las internas. Además de que si revisamos a Elena, Saola y Yacamán y muchos otros, te dicen, bueno, es que las mujeres son las menos visitadas, son las más olvidadas, ¿sí? Y eso lo resienten ellas. Y como que se crea un rencor hacia los que estamos afuera. Y más cuando se acerca Navidad. Más cuando se acerca Navidad, porque acuérdense, este libro de Elena, Saola y Yacamán se llama Mujeres Olvidadas. Y se llama Mujeres Olvidadas porque su familia las olvida. Muchas veces las olvida no porque ellos quieran, sino porque no tienen el recurso económico para ir a visitarlas. ¿Por qué? Porque la cárcel está muy lejos. Cuando esa constitución te dice que la persona que está en prisión debe purgar su
su pena, su sentencia, en un lugar próximo a su familia. Pero el municipio más alejado que hay en Tabasco es Balancán, que está como a 4 horas yendo a 120, y Linterna está en el CRECET, el Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco. Entonces es una mujer pobre, porque esas son las características de las mujeres que están en prisión: pobres, sin educación, ¿sí?, sin ningún tipo de relación, y que cualquiera las obliga, las amedrenta, y eso inicia desde el momento de la aprehensión. Hay una violencia psicológica contra estas mujeres, y máxime si tienen hijos, ¿no? Bien, entonces estas madres que están allí continúan siendo madres, no se interrumpe ese vínculo, y ella construyen canales de comunicación para estar con sus hijos. ¿Son malas madres? Cuando ellas cargan cubetas de agua por $1 para llevársela a las que manejan las cárceles, los espacios, por $1 acarrean cubetas de agua. $1 para ellas significa mucho dinero. Para nosotros hasta lo tiramos. Yo no, ¿verdad? Es $1. Lo tiramos. Para ellas $1 es la diferencia entre mandarle a su hijo o no mandarle. Lavan ropa. El uso de la lavadora les cuesta $40, porque ese es el negocio que tiene, la que manejaba todo el negocio, de $40 por el uso de la lavadora, y ellas lavan de las personas del penal de varones, que está separado por una bardita, y a la semana logran reunir 200, 300 pesos que se van directo a donde están sus hijos, porque esa es otra preocupación de estas mujeres: ¿dónde dejo a mis hijos? Hay una mujer que tenía 4 hijos y tuvo otro dentro del penal, pues eran 5. Entonces fui a su celda, al niño lo tenía en una maquita, y por la maquita le llegaba la cucaracha, así iba. Y le digo: ¿y qué vas a hacer con tu hijo? Porque todavía tienes una sentencia que cubrir, como de 3 o 4 años. Pues mire, me dice, estoy preocupada yo también, porque pues yo no se lo puedo dejar a mi mamá porque tiene 2 hijos. No lo quiero mandar al DIF porque no sé cómo me lo van a tratar. Y no quiero dárselo a la familia de mi marido, del que era su pareja, porque no las conozco. Y ahí tenía un dilema. Pero nosotros tenemos otro dilema más de estas mujeres madres. Ese dilema es, y no le atañe directamente a las mujeres, sino al sistema penitenciario: ¿hasta qué edad pueden tener a los hijos en prisión? Y la respuesta es: eso depende de cada director del penal. Si el director del penal dice a los 2 años se va, a los 2 años se va. En Tabasco se van a los 6 años. Y les dice el director del penal: esa es responsabilidad tuya, tu hijo, no mía. Es tu responsabilidad mantenerlo, que no le pase nada, porque si le pasa algo a tu hijo, yo lo saco. Entonces ellas se tienen que portar bien para poder tener a sus hijos ahí. Ahora, ¿se acuerdan que hace unos minutos les dije que ellas usan a sus hijos? Sí. Bueno, pues lo usan. ¿En qué sentido? En que si estoy embarazada, pues no debo de hacer las actividades, esas son las preventas, las actividades que hacen las demás. Porque acuérdense que parte de la readaptación social es el trabajo. Entonces ellas dejan de trabajar, ¿no? Cuando hay alguna otra actividad que se asigna extraordinaria,
como cuando llegan los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tienen que tener limpio todo, ellas no lo pueden hacer. Fácilmente pueden ir ellas al área de medicina, y estar en el área de medicina implica estar como en el Holiday Inn, ¿no? Pero esa es la manera como ellos usan a los hijos. Pero ellas se enfrentan a otro problema más: la inseguridad de sus hijos. Recuerden que les dije que ellas dicen, o algunas dicen, que cuando sus hijos están en prisión tienen muchas madres. No es cierto. No es cierto. Ellas dejan de hacer su trabajo por estar cuidando a sus hijos, porque tienen miedo de que los hijos de la otra le hagan daño y se arme ahí el San Quintín, que de por sí se arma con puñaladas, con palabras altisonantes, con espectáculos que los niños no deben de ver, ¿no? Porque acuérdense que en psicología se dice que los niños a partir de los 3 años empiezan a construir su identidad, de los 3 a los 6 años, ¿no? Entonces, una niña de 6 años o un niño de 6 años, pero el director del penal se escuda, es que ellos no están detenidos, la que está detenida es la mamá, ellos pueden salir cuando quieran. Pero el niño que ha vivido toda su vida ahí y sale, es un niño desadaptado, porque lo que quiere hacer, comentan ellas, es regresar, porque no conocen otro estilo de vida más que el de la prisión. Y en la prisión las internas te dicen algo muy importante: un día que pasa es un día menos. ¿Sí entendemos? Es un día menos en mi condena. Eso para ella, eso es música para sus oídos. Un día que ya termina es un día menos en la casa, ¿sí? Porque su vida cambia totalmente cuando son sentenciadas. Y yo les dije en un inicio que se abusa de la prisión preventiva. Por allí me encontré un caso de una costurera de un municipio igual lejano que tenía 3 años y no había sido sentenciada, y la sentencia le vino favorable, no era culpable, y me dice, ¿y quién me va a reponer los 3 años que yo aquí perdí? Porque el sistema de justicia te dice, disculpen, ¿no? Vean ustedes entonces todo el entramado que conlleva la maternidad. No solo la maternidad, sino ser mujer en prisión. En primer lugar, no conocen las leyes. ¿Sí? Hay un desconocimiento total, porque de acuerdo, me estoy metiendo en la clase mañana, los derechos humanos, cuando una persona llega a la cárcel, lo primero que le deben de dar es el reglamento. Y no le dan. Las mujeres se quejan de que la comida lo que les provoca es colesterol, triglicéridos y enfermedades diversas. Además, no tienen nada que hacer. Acuérdense que parte de la readaptación, reinserción o regeneración, dirían a ellas, no les importa, lo que ellas quieren es salir. Las hace obesas, porque no hay quien llegue a ejercitarlas de ninguna manera, de ninguna forma, no hay ejercicio. Había una cancha de voleibol y lo que hicieron fue una iglesia adventista, porque también hay iglesias. Acuérdense que la religión juega un papel muy fundamental cuando se esté en la cárcel. Y acuérdense también que quienes juzgaban previo a las cárceles, ¿eran quiénes? La iglesia. La iglesia.
Justo ayer hizo una declaración el padre Vera, donde dice es que el sistema de justicia es corrupto. El padre Vera es de tendencia jesuita, como también lo es el padre Solalinde, es jesuita. Acuérdense que dentro de la religión hay una taxonomía. Bueno, ellos son jesuitas y dicen el sistema de justicia, dice, hay impunidad, hay corrupción. Eso lo dijo el padre. Desde luego, sabemos que en las cárceles eso es lo que predomina. La corrupción, la impunidad, la sobrepoblación, no hay nada de reinserción. Eso es lo que hay en la cárcel, corrupción, tráfico, porque allá hasta me invitaron a fumar marihuana. Y vean ustedes cómo la cárcel te cambia. Entras siendo una persona y sales siendo otra. Como me dijo una interna, llegué siendo una gatita y ahora soy una leona. Bueno, sí, me dice, toma, me dice. Gracias, ¿no? Vean ustedes, pero son sistemas de defensas. Y hablando de sexualidad también, ese es otro punto y aparte, ¿no? Como ellas se hacen de una pareja dentro de la cárcel, pero siguen siendo heterosexuales cuando salen. ¿Sí? Usan para recibir afecto, para que las mantengan en la cárcel, porque en las cárceles hay tienditas, hay una serie de negocios, te venden el periódico, te venden jabón. Y cuando yo les dije, ¿cómo le haces para vender jabón? Sí, pues aquí yo vendo pinturitas, de todo. O sea, hay un comercio y de todo eso tienes que pasarle su cuota, pues a quién creen, ¿no? Al director, a los mandos medios. O sea, hablar de la cárcel es tan difícil que por todo te cobran. Los cacheos son una flagrante violación a los derechos humanos, porque hasta los niños los revisan. A los niños los revisan para entrar, para que entre y visite a su papá o a su mamá o lo que sea. Eso es una violación a los derechos humanos. Te revisan las partes íntimas, que por ahí se trafica. Ustedes ya saben, las mujeres son la última escala en la delincuencia, y trabajan como mulas, como burras, como lo que ustedes quieran, llevando la droga. Y lo peor, que el sistema de justicia juzga por igual a la que traficó 100 toneladas de droga que a la que traficó 5 gramos, 50 gramos, 1 gramo o 1 kilo. Las juzga por igual. Qué inconsistencia. Pero bueno, ese es nuestro sistema de justicia corrupto, un sistema de justicia acabado, no da para más. Las cárceles están para reventar. En el periodo de Calderón dice que se construyeron como 6 o 7 penales, pero pues seguirán construyendo y esa no es la solución, ¿no? La solución, por eso están incrementando los juicios orales en este momento para evitar la sobrepoblación en las cárceles. En Tabasco, estos juicios orales entran en el 2016. Bueno, lo que les decía hace un momento, resisten la ausencia de visitas.